Muy buenas tardes. En nombre de la Cámara Chilena del Libro, le damos la bienvenida a FILSA Virtual 2020. A continuación, le invitamos a participar de la actividad Presentación del libro Todos Juntos, iconografía de la contracultura en Chile, 1964-1974, organizada por Libros Libélula. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la Cámara Chilena del Libro a través de FILSA Virtual 2020 y obviamente a Libros Libélula, quien nos acompaña, ¿cierto?, en esta invitación. Mi nombre es Jenny Abud, yo soy editora y fundadora de Ediciones Fulgor, una editorial chilena que se inició el año pasado a partir del trabajo profesional que he desarrollado en el ámbito del diseño editorial. Y el primer libro, ¿cierto?, que funda esta editorial es el libro Todos Juntos de Mauricio Vico. Como les decía, soy diseñadora y tengo un máster en edición y eso junto, digamos, ha hecho que pueda hoy día empezar a iniciarme en el ámbito de la edición. Está conmigo Mauricio Vico. Si quieres presentarte, Mauricio. Gracias, Jenny. Bueno, muchas gracias, FILSA, ¿no es cierto?, por la invitación a Ediciones Libélula, por tener, ¿no es cierto?, la oportunidad de estar conversando sobre este libro. Yo soy doctor en investigación de la Universidad de Barcelona, también, ¿no es cierto?, estudié estética en la Universidad Católica, soy diseñador de la UTEM, también tengo una licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de Chile, y en este momento soy profesor, ¿no es cierto?, asociado de la Chile en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en el Departamento de Diseño. Eso brevemente. Buenísimo. Bueno, hoy día nos convoca obviamente el lanzamiento de un libro. Ya hemos estado en otras presentaciones con Mauricio y siempre estas invitaciones son un desafío, porque nosotros deberíamos, ¿cierto?, en un acto presencial estar reunidos en torno al lanzamiento de una publicación, que la gente pueda asistir en el mejor escenario, ¿cierto?, y pueda ver, visualizar, tocar el libro y entender, digamos, la naturaleza de qué se trata a partir de diversas presentaciones. Bueno, hoy día tenemos el libro acá, ¿cierto? Después lo vamos a ver, vamos a compartir una cámara, ¿cierto? Y ahí vamos a poder ver bien de qué se trata este libro. Es un libro generoso, lo pueden ver ahí en un formato extenso. Decidimos con Mauricio hacer esta presentación contando le llamamos el making of, el tras bambalina, de cómo se realiza una publicación. Tenemos una dinámica que espero sea entretenida. Nos vamos a hacer preguntas mutuas, quiere decir que voy a iniciar preguntándoles ciertas dudas que la mayoría de la gente pueda tener, digamos, en torno a publicar libros. Y para eso voy a hacer una breve introducción de esta publicación. Ya es una publicación que tiene 300 páginas, que obviamente es un rescate visual que realiza Mauricio. Él no es el primer libro que realiza, sí, yo creo que los seguidores que ya han visto su trayectoria se han dado cuenta que hay una mirada, ¿cierto?, en reconstruir el registro patrimonial, gráfico y cultural que la disciplina por defecto, ¿cierto?, nos alberga. Y en ese sentido, hoy día aparece esta publicación en donde nos encontramos, ¿cierto?, celebrando su lanzamiento en una etapa de pandemia. El libro tiene una gran ventaja, ¿cierto?, que una vez que el autor escribe, en este caso Mauricio, se une con un acto, ¿cierto?, de coleccionar imágenes que a su vez son productos de discos, de afiches, etc. Y ahí, Mauricio, quizás nace mi primera pregunta, porque cuando uno toma el libro ya lo ve publicado, ¿cierto? Está listo, está totalmente perfecto, pero hay un proceso detrás que inicialmente es la edición del texto, pero también hay una edición de la imagen. Y hay algo tan terrible que es dejar imágenes de lado, ¿ya? Esto
todos los autores han pasado por lo mismo. Imagínense a alguien que colecciona, ¿cierto? Y que tiene la cultura visual de, ojalá, entender el panorama general de la gráfica, pero en el caso de los libros, en la mayoría, si no es que en todos lados, uno tiene que hacer una curatoría. Y en ese sentido, Mauricio, iba mi primera pregunta. ¿Qué pasó con esa gráfica, con esas carátulas que no fueron? ¿Dónde están? ¿Cuál fue el criterio, cierto, para que tú hayas no seleccionado a ciertas portadas de afiches o de discos, qué sé yo? Bueno, como lo he dicho, este trabajo viene realizándose hace muchos años, yo diría ya casi cerca de 15 años, ¿no es cierto?, recuperando todo este material visual, ¿no es cierto?, que habla de nuestra identidad, ¿no es cierto?, de país contemporáneo, especialmente, ¿no es cierto?, la década de los 60, los 70 y también, ¿no es cierto?, del 2000 para adelante, pero los libros han estado casi enfocados justamente en ese periodo, en uno sobre los afiches, y ahora, ¿no es cierto?, abriéndose a otros aspectos que son las carátulas de disco, o hoy día, ¿no es cierto?, llamadas vinilo, libros, cómics, afiches también, revistas, que todos fueron, ¿no es cierto?, un trabajo de búsqueda, porque a mí, ¿no es cierto?, me interesa tener contacto físico con el objeto. Son muy pocos los trabajos que aparecen en el libro que yo no he tenido esa experiencia física, ¿no es cierto?, con el objeto, porque ahí uno no toma una real dimensión, ¿no es cierto?, de lo que es. Ya de repente no son, ¿no es cierto?, trabajos que se han bajado de internet, sino que yo los he tenido a la vista, obviamente algunos que los he visto por otros coleccionistas, o he tenido que estar en la Biblioteca Nacional muchas horas. Y como dices tú, el gran dilema de uno es como cuando tiene todo este material y además que a uno le gusta la imagen, no puede caber todo, ¿no es cierto? Uno tiene que hacer selecciones, tiene que hacer una edición, y de repente muchas veces deja cosas afuera que después, ¿no es cierto?, uno se arrepiente, ¿no? Como yo le decía a Jenny, es como la cocinería del libro, es decir, ¿no es cierto?, lo que está detrás de bambalinas, ¿no? Claro. Que lo que aparece, ¿no es cierto?, al público, que es una obra, ¿no es cierto?, depurada, pero detrás de eso hay mucho trabajo, ¿no es cierto?, como decíamos, hay mucha edición. Lo que tú me preguntabas, Jenny, de los discos, aquí tengo al lado algunos que obviamente están, que yo, el principal, que le da el título al libro, se llama Todos Juntos. Aquí aparece la canción, ¿no es cierto?, obviamente aparece en un 45, y ¿no es cierto?, el famoso long play original, ¿ya?, que ha sido un trabajo largo, y otro que mostré que no es, ¿no es cierto?, un original, pero sí que me interesaba por el trabajo tipográfico, toda esta tipografía media hippie. Este disco de los Rubber Soul, de los Beatles, esta es la versión americana. Hay dos versiones, ¿no? Una versión americana y una versión inglesa. La inglesa tiene, ¿no es cierto?, las tipografías anaranjadas. Ese libro lo puse, ese disco lo puse en el libro, y otro que es esta maravilla, que, ¿no es cierto?, por el derecho de vivir en paz. Este es el original, en el sentido de que el que iba a la imprenta, si no sé si alcanzan a ver detalle, la textura del pelo de Víctor Jara se notaba. En el que salió, ¿no es cierto?, en la época de los 70, era un semicírculo que lo recortaron. Exacto. Y otra cosa, ¿no es cierto?, un disco icónico de la época, ¿no es cierto?, 1967, Los vidrios quebrados, ¿no es cierto? Está el original, ¿no es cierto?, se han hecho copias. Aquí está, no le saco, ¿no es cierto?, el plástico, porque obviamente se me pueden desarmar, ¿no es cierto?, cerca de 50 años. Y este también, ¿no es cierto?, no lo puse, de los famosos Lark, de 1966, ya pueden apreciar el pelo largo. La influencia la dirección de arte, claro, ¿no es cierto?, es una fotografía de estudio. Sí. Entonces estoy mostrando algunas cosas que digo que hubo que dejar afuera, que en algunas me arrepiento, pero obviamente por ejemplo, el famoso Jesucristo Superestrella también, ¿no es cierto?, ícono, la canción, la película, ya 1975,
Todos estos discos se editaron en Chile, ¿ya? Excepto el Rubber Soul. Había una gran industria del disco, ¿no? Que obviamente después del 73 y la política económica, ¿no es cierto?, que aplicaron, ¿no es cierto?, los famosos Chicago Boys, terminaron con toda esta industria. Aquí hay otro que es famoso, ¿no es cierto?, que es del 1973, de música libre, ¿ya? Que la verdad es muy simpático, pero lo encontraba muy feo yo como ilustración. Hay un criterio estético mío de dejarlo fuera. Sí. Puse el primero. También el caso de la cantante argentina Tormenta, 1971, que le da inicio al último capítulo cuando dice, ¿no es cierto?, chico de mi barrio con el pelo largo, es decir, con el cabello largo. Puse esa frase. Y otras cosas también que a mí me llamaron mucho la atención, la cantidad de discos que se producían y de gente que era muy conocida ya afuera. ¿No es cierto?, la Joan Baez de 1972. ¿Ya? Oye, qué interesante. Sí, qué interesante, Mauricio, el cómo se conjuga estos lectores que son obviamente desde la historia gráfica, pero están los otros lectores desde la música. Sí. Ya que son varios los que les gusta este libro, porque también está la historia musical, obviamente de una manera paralela y no protagónica, pero también se fusionan ese tipo de lectores, que es un poco lo que siempre trae tu libro, ¿cierto? Tus publicaciones siempre están como... está basado en el diseño, en la historia del diseño, de la gráfica, pero por desborde aparecen los afichistas, los historiadores, y en este caso la música. Sí, es como el objeto, siempre me ha interesado el objeto de diseño, ¿no es cierto? No me he metido nunca en el arte, de hecho nunca tampoco he hecho clases de historia del arte, a pesar de que estudié 2 carreras muy vinculadas a ella, pero siempre, ¿no es cierto?, me interesó, o me interesa más bien, ¿no es cierto?, el objeto cotidiano. Y ahí está el diseño, ¿sí? ¿Quién lo diseña? ¿Por qué lo diseña? ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo se proyectó? Etcétera. Más que diría yo, como las artes desde la perspectiva más académica. Claro. Y creo que es un parte, ¿no es cierto?, diría yo que hay una parte de la historia de este país que no ha sido contada, que no se ha contado desde la imagen, no ha sido contada desde la mirada, ¿no es cierto?, del espectador, del receptor cotidiano, ¿no es cierto?, no del espectador intelectual, no de la élite intelectual de este país, y todo, ¿cierto?, la gente que le gustaba la música, o la gente que le gustaba la Joan Baez, se compraba el disco y lo escuchaba, o el caso, ¿no es cierto?, de las revistas. No había me gusta ese afán, ¿no es cierto?, del receptor cotidiano, de ese lector. Por eso trato de escribir lo más fácil posible también, que lo puedan, ¿no es cierto?, comprender todo el mundo y no se convierta, como otras veces lo he dicho ya reiteradamente, en estas lecturas crípticas que uno le cuesta entender un párrafo y a veces, ¿no es cierto?, pasa si uno dice, seré yo mi coeficiente intelectual que no es capaz de entender lo que dice este párrafo, ¿no? Exacto. Y eso pues, ese es mi búsqueda mi búsqueda es con un lector, no con un crítico, ni con los amigos que me vengan, ¿no es cierto?, a aplaudir que bueno lo hiciste, sino que me interesa el lector común. Ojalá, ¿no es cierto?, estos libros llegaran a las bibliotecas públicas de todo el país, me encantaría. Sé que los otros están, ¿no es cierto?, sé que el grito en la pared, el afiche político por ahí, ¿no es cierto?, pero creo que para la gente joven vea otro pedazo de la historia de este país. Siempre lo he dicho yo, es decir, uno escribe un fragmento nomás, no hay, ¿no es cierto?, un tratado del diseño nacional en lo que yo hago, sino que siempre estoy buscando, mostrando fragmentos, pedacitos, y también dejar como puertas abiertas. En este caso, el trabajo recopilé muchos nombres de diseñadoras que no estaban presentes en las historias que nosotros conocemos, y ojalá, ¿no es cierto?, los que hacen historia del diseño
puedan, ¿no es cierto?, mostrar que hay muchas mujeres, obviamente ya sobre los 70, 75, que además también se llevan parte de la historia de este país si tú no llegas a su entrevista. Por eso también me gusta mucho conversar con las personas, con los autores, con las autoras, porque uno conoce el lado B, así como nosotros hablamos un poco Claro. de la cocinería, de como que lo que dejamos afuera, que de repente, ¿no es cierto?, el libro tenía como más de 300 páginas y hubo que cortarlo y dejar texto afuera. Todo Sí, lo que ocurre como en la cocina cuando uno hace un queque, aunque de repente le pasen la fórmula, siempre hay algo de uno que le pone para que quede bueno, ¿no? exactamente. Mira, voy a compartir pantalla porque es interesante lo que hablas a propósito de este tipo de lector o lectora, es cierto, que toma el libro. Generalmente lo que ocurre en este tipo de publicaciones es que uno espera, ¿cierto?, que el libro tenga esta historia críptica, ¿cierto? Y hay ciertos autores y autoras que han logrado sortear eso y han llegado a más gente, ¿cierto?, que se anime a leer. Cuando hablas, voy a abrirlo en cualquier página, cuando hablas a propósito de este tipo de lector, ¿cierto? Siempre va a haber un lector acá que va a estar buscando esto que decías tú, Sí. esta construcción a partir de la escritura. Pero hay otro tipo de lectora y lector que son desde la visualidad, Sí. ¿cierto? Que se conecta con esa historia y luego se introduce en alguno de los paratextos, por ejemplo, los de acá. Y acá viene un tercer tipo de lector, ¿cierto?, que son los que se animan a las lecturas de foto, las bajadas. Sí. Y ahí es súper interesante porque es como una historia paralela. No sé si eso ahí podríamos contar si fue a propósito, si salió fue a propósito, porque yo había trabajado en un libro de artista, entre comillas, en mi libro, es decir, en mis tiempos de estudiante se llamaban libro objeto, hoy día se llama el libro de artista, quizás sea más cool el nombre. Y yo había trabajado, que me había preocupado más de la cosa del diseño, los papeles, de la impresión, y quise aplicar de alguna manera esa obra, ¿no es cierto?, que esas lecturas paralelas, una lectura que solamente para el que quiera ver las imágenes, otro que quiera, ¿no es cierto?, entender más y comprender el contexto en que se dieron, porque me interesa mucho el contexto en que se dan. Siempre he pensado que por algo ocurren esas obras, esos objetos, no son, como dije yo, espontáneos, sino que hay algo ahí detrás que lo sustenta en todo este correlato de una cultura visual, de una cultura de masa, de los que comienzan los 60 acá en Chile. Y de alguna manera yo me sentí reflejado cuando leí dos libros de Humberto Eco que se llamaba Historia de la Belleza y Historia de la Fealdad. Y paralelamente él va leyendo un texto, pero a su vez también hay otra narración que está en los paratextos o las notas al pie de foto. Y de ahí yo también quise trabajar de ese modo, así que alguien que quisiera solamente leer esa relación que hay entre esa imagen que uno muestra y explicar brevemente, ¿no? o a veces tampoco muy brevemente, y ahí yo voy a hacer una pregunta a la Jenny, que justamente que es un poco lo que, como ella cómo arma esto, ¿no? Cuando recibe el Word con, no sé, como con 200 páginas escritas a cuerpo 12, interlineado 1,5, ¿no es cierto?, en Times New Roman, y una serie, y al lado viene una carpeta con 150 imágenes, que son más o menos las que pusimos ahí, 153 parece que son. Sí. Fue un trabajo enorme hacer el escrito de los textos de cada imagen, fue muy agotador. Entonces, no sé, me gustaría preguntarte a ti cómo se trabaja. Yo soy diseñador, también he diseñado libros, revistas, pero hace mucho tiempo que no lo hago, pero que también hay una particularidad tuya, que
que hay que decirlo, tú has ganado todos los premios de diseño que se le pueden dar a una diseñadora en este país. El Amstel, el Altazor y el Chile Diseño. El Altazor, que lo ganamos juntos, el Chile Diseño, así que tú algo tienes que decir sobre ello, para las diseñadoras o diseñadores que nos están escuchando, que eso es importante entregarlo a las nuevas generaciones. Mira, recién venía de una charla de diseño en la UTEM, casa de estudios donde ambos estudiamos diseño. Sí. Y claro, ahí habían estudiantes de primer año, de enseñanza media, profesionales y docentes. O sea, toda la camada que uno se podría imaginar del proceso de estudiar diseño. Y ahí yo les comentaba sobre el diseño editorial y esta fórmula que tengo, porque es una fórmula finalmente, o sea, pareciera que es un acto muy creativo el diseñar libros, pero en realidad es algo muy riguroso, que tiene un condimento, como dices tú, así como en la gastronomía, un condimento de la creatividad y la espontaneidad, pero es muy poco. ¿Ya? Yo lo que realizo, y por eso nos llevamos tan bien, Mauricio, es que yo pienso todo el rato en la lectora y el lector. ¿A quién le va a llegar esto? Y ambiciosamente creo que tiene que ser una experiencia. O sea, no quiero que logremos que entienda la historia. O sea, eso es lo mínimo. Una experiencia placentera y no una experiencia traumática cuando uno lee, ¿no es cierto?, a los franceses, por ejemplo. Exactamente. Que termina siendo traumático para uno. Por lo menos para mí, a lo mejor hay otros que gozan con esas lecturas. O las imposiciones que te dan en los colegios, ¿cierto? El estudiante tiene que leer este libro en este mes, en este momento, y además va a ser evaluado por esa lectura. O sea, ahí se quiebra un poco la idea, ¿cierto?, de la experiencia, porque no se elige, uno, y dos, porque se impone, y al imponerse obviamente genera otro tipo de situaciones y de conexión con el lector. También ahí señalaba en la UTEM cómo, cuándo es el momento, ¿cierto?, en que hay el primer trauma con el libro. Y les mostré un libro todo roto, un pop-up que fue totalmente destruido por mis hijos. Y ahí está el primer rechazo, ¿cierto?, cuando nosotros le decimos, no rompa el libro, véalo, léalo bien, qué sé yo, cuídelo. Y en realidad, no, uno debería conectarse en la medida que quiere conectarse con el libro. Y acá, en este caso, son libros que obviamente son muy complejos porque uno alberga a diversos tipos de lectura, pero creo también que nos valió mucho la experiencia, el haber trabajado juntos antes, en Un grito en la pared, ¿cierto? En el afiche político, ahí también tuvo una participación, y son libros ilustrados. Entonces, como buenos libros ilustrados, uno tiene que hacerse cargo de que conviva el texto con las imágenes, que en este caso eran diversas. Hay fotografía, hay ilustraciones, hay carátulas, y además tenía que convivir, ¿cierto?, con las lecturas de fotos, que en sí misma creo que era un libro paralelo. Sí. Cuando lo leí, digamos, fue lo primero que dije, oye, ¿por qué no hacemos dos libros? Sí. Un libro del contenido y otro libro solo, sí, de las lecturas. Y bueno, ahí acá aparece, obviamente yo como editora, digamos, tengo que hacer un paso al costado con todo mi dolor, digamos, pero también mi cariño de recibir un director de arte. Y acá trabajó Roberto, el cual es tipógrafo y diseñador, es colega tuyo, o sea... Hay que agradecerle mucho a Roberto Oce, ¿no es cierto?, porque hizo ¿no es cierto?, la función de director de arte. Exacto. Y otra cosa, yo te voy a interrumpir un poco, que mi función, ¿no es cierto?, lo que yo he hecho cuando he trabajado contigo, y yo creo que por eso, porque yo entiendo la labor de la diseñadora, de la editora, o la que diseña el libro, entonces yo nunca me meto en el libro, no como otros autores o autoras que obviamente le ha tocado ver que no, yo quiero la letra así, o yo quiero la tipografía así, o yo quiero esto. Yo nunca me he metido. Yo, la verdad que siempre he dejado que Jenny lo haga, y lo que siempre siempre me pregunta, ¿cuáles son las imágenes que a ti son relevantes o que debieran tener importancia? Y ahí yo le doy la lista y bien.
pero yo no trato de intervenir, decir la verdad que no creo que yo empiece a decirle, Jenny, no, ¿sabes qué? Achica la foto, no, aumenta el texto, no hago eso porque uno trabajó 15 años como diseñador y también tuvo algo de experiencias parecidas, ¿no es cierto? Cuando gente, ¿no es cierto?, quería intervenir sobre el libro y sobre el diseño. Exacto, sí. Oye, Mauricio, hay algo súper interesante cuando hablábamos de que el texto, ¿cierto?, construye una historia, las lecturas de fotos son muy protagonistas, pero también están las imágenes, ¿cierto? La imagen como ¿cierto?, la base para comunicar algo, que en este caso puede ser una revista o la portada, ¿cierto?, del diario de La Segunda. Pero también hay otra historia que tiene que ver cómo llegó a ti esa imagen, o cuál fue la selección, qué sé yo, quizás ahí podríamos hacer una conversación muy pequeña, ¿cierto?, a la imagen que salga, porque no lo tenemos muy planeado, porque todas tienen una historia. Hicimos nos juntamos un minuto antes con Mauricio y la verdad que todas resultaron increíbles porque con todas hay que contar algo. No sé si quieres ahí ahondar en alguna de las que voy pasando. Bueno, esa de Palomita Blanca es la primera edición que se hace, ¿no es cierto?, de la famosa novela de Enrique Lafourcade, que después se hizo una película, ¿no es cierto?, que es de música de los Jaivas. Y ese libro yo lo encontré, la verdad que tengo que decirlo, siempre yo he visitado permanentemente las librerías de libreros antiguos, de librerías viejas. Siempre he ido permanentemente, por ejemplo, al Persa. Yo llevo años y años yendo, ¿no es cierto?, al Persa. Bueno, en ese sentido siempre uno se va a encontrar cosas, y siempre con esas ideas de algunas fijaciones, ya diría como una especie de, entre comillas, una orgía creativa de uno de andar buscando, ¿no es cierto?, de cómo voy a hacer, cómo va a ser el trabajo. Ya yo terminé este libro que tenemos que contar también, que fue una experiencia única que el libro hubiera salido entre el estallido social y la pandemia. Nos tocó han tocado esos dos momentos, como diría yo, importantes. Uno, ¿no es cierto?, dentro, ¿no es cierto?, de la política nacional, y otro, ¿no es cierto?, a nivel global. Esa es la revista Arcilla, que a mí me sorprendió cuando yo una vez, ¿no es cierto?, la empecé a revisar en la Biblioteca Nacional, y después encontré un librero que las tenía casi todas las Arcillas, y me iba a instalar horas, ¿no es cierto?, revisándola y comprando también, que me llamaba mucho la atención que yo tenía esa imagen de la arcilla de los años 80, ¿no es cierto?, de la dictadura, una arcilla conservadora, y aquí, ¿no es cierto?, esta arcilla de los años 60, de fines de los 60, 71, en toda una búsqueda experimental con la imagen, más atrevido, más osado. Estamos hablando, ¿no es cierto?, que se está imponiendo el bikini en Chile, a pesar de que venía de hace mucho tiempo, muchos años atrás. Ya a fines de los 50 parece que la primera vez que aparece el bikini ya como prenda de vestir, pero en Chile, ¿no es cierto?, fue, y que a mí me llama mucho la atención, es una curiosidad, la liberación feminista en Chile. Llega cuaja, diría yo de alguna manera, en los 70. Bueno, ahí está la Agua Turbia, que lamentablemente he visto, me ha tocado ver nomás el original, no. Este es una copia, una de las pocas, donde por primera vez, ¿no es cierto?, aparece un grupo chileno desnudo, se saca una fotografía para una portada de una carátula de disco, que fue un escándalo en los años 70 en Chile, una sociedad más conservadora, pero es interesante porque el fenómeno por una sociedad muy conservadora, pero por otro lado, ¿no es cierto?, surge toda una juventud transgresora, contracultural, contra la cultura oficial, contra la cultura del estándar, ¿no es cierto? No es que sea una contracultura, sino que es una cultura alternativa, pero obviamente en términos más coloquiales,
entienden. Por ejemplo, el primer, la que acabamos de pasar, la primera página que yo veo, que yo encuentro el año 66 en una revista que se llama Rincón Juvenil, de las imágenes que mostraban lo que estaba pasando afuera. Aparece por ahí en contraste, está la imagen de la Joan Baez, ¿no es cierto? Está, ¿no es cierto?, el grupo de Birds, la famosa calle Street, Carnaby Street en Londres, donde se inicia toda la moda pop, donde aparece la minifalda con la Mary Quant, ¿no? Y que en Chile llegó... Ahí cita Andy Warhol, ahí en la última, propietario de la discoteca. Buenísimo. Lo que más me agrada de esto, Mauricio, es que además tú le vas contando, no solamente en la lectura aparece como el contexto, ¿cierto? En este caso, la revista Rincón Juvenil de 1966, sino que además es como el guiño para los diseñadores, ¿cierto? O sea, es la número 8, la página 48, la diagramación, ¿cierto? ¿Quién la hizo? O sea, igual aquí hay una preocupación hasta quién la hizo y cómo está impresa. Eso también es interesante. Exactamente. Bueno, es como tú dices, el guiño a las diseñadoras y los diseñadores, a los que estudian, y además también hay un material gráfico re interesante para trabajar, como, no sé, como una estética retro. Claro. Ya. Sí, también por para ejemplo, esa carátula de disco, la verdad que es muy fea. La puse porque aparecía a alto voltaje, los signos de los hippies, ¿no es cierto? La paz, todas estas flores, pero gráficamente muy, muy feo. Pero igual, ¿no es cierto? Eso hace un contexto que hay de todo. Sí, y también es un criterio de diseño. Fíjate que sin hacer un desmedro, ¿cierto? Hay algunas imágenes que son más pequeñas que otras y hay algunas que son media página. Y ahí en diagramación era el trabajo que hicimos, ¿cierto? ¿A quién le vamos a destinar la media página? O sea, acá los que tienen el honor de estar en una página entera significa que obviamente cumplen. Fíjate acá. Claro, esa portada. Con la curatoría del autor y del editor. Esas son las portadas pop de Guillermo Núñez, un gran actor de la escena, ¿no es cierto?, del pop chileno, ¿no es cierto?, con una fuerte, diría yo, discurso político, que creo que las características en general del pop en Chile, que tiene un carácter político militante, ya no es cierto, en el sentido político amplio, porque todo, ¿no es cierto?, es político, sino que de la militancia política era, ¿no es cierto?, tomar partido, y pareciera ser, y no creo, yo creo, para la izquierda en Chile, la vanguardia fue, ¿no es cierto?, donde pudieron encontrar aquellos jóvenes diseñadores y diseñadoras, ¿no es cierto?, un discurso que tenía que ver con la rebeldía, con la rebelión, ¿no es cierto?, con la revolución. Estamos obviamente en plena, ¿no es cierto?, efervescencia de los grupos, de las guerrillas latinoamericanas, ¿no es cierto?, el MIR, los Tupamaros, etc. Y estas son, ¿no es cierto?, unas imágenes del famoso Village, que partieron, ¿no es cierto?, copiando, es decir, sí, de alguna manera trabajando con imágenes copiadas, pero después, ¿no es cierto?, fueron generando toda esta autonomía de este lenguaje mucho más hippie, diría yo, más tradicional, ¿no es cierto?, de esa rebeldía un poquitito soft, a diferencia de un tipo de hippie local, ¿no es cierto?, que de alguna manera se veía reflejado en el discurso de la izquierda. Claro, sí, totalmente. Con más recursos, con más privilegios. Claro. Y la famosa revista Ramona, un ícono de la izquierda chilena entre el 70 y el 73, muy interesante el trabajo, y no solo el tema de la imagen. Lo que a mí me pasaba, por ejemplo, que yo cuando tomaba las revistas,
me las terminaba leyendo todas. Entonces era un tiempo que le dediqué a leer, porque me enganchaba la lectura para poder entender el fenómeno de lo cotidiano. Y las revistas siempre traen ese algo de la cotidianeidad que muchas veces los libros de historia borran. Y queda esta mirada un poquito más lejana, ¿no es cierto?, desde arriba, ¿no? ¿Ya? Sí, Pero a mí la revista me generaba esa cosa más de lo común. De repente aparecían estas búsquedas, como ahora hay sitios, ¿no es cierto?, donde uno se buscan, ¿no es cierto?, pareja, aparecían unas páginas escritas, ¿no es cierto?, yo busco, no sé, mujer, ¿no es cierto?, soltera, 32, que era, bueno, yo decía, bueno, aquí hay también los antecedentes de todo esto, desde la web. Claro, y aparte que la revista siempre ha sido resumida en la portada. ¿Ya? Sí. Entonces, todo lo que ocurre en el interior casi es otro tipo de experiencia. O sea, por un lado está la portada y por otro lado está lo que en ese momento ocurría. Sí, pero por ejemplo, por ahí encontré en una revista, yo no me recuerdo si fue la Onda o la Ercilla, que había un diputado que estaba hablando ya del divorcio, decía la ley es lo que se quedó guardado. Estaba hablando el año 71 del divorcio. Claro. Y la ley del divorcio en Chile ocurre en 2005, me parece que se oficializa. Claro. Pero ya se hablaba. Entonces, ahí está la portada que yo acabo de mostrar, que fue un poco también, como digo, la cocinería que yo le dije, Jenny, me conseguí el disco, ¿no es cierto?, la reedición, ¿cómo lo metemos aquí? No, me decía tú, ya yo veo cómo lo hago. Y al final igual llegó. Oye, Mauricio, y ya como para cerrar, yo creo que podríamos contar esta aventura, ¿cierto?, de imprimir un libro en pandemia. Sí. Creo que lejos eso fue como de lo más anecdótico, digamos. El libro debería haber estado, ¿cierto?, en rigor. Nosotros íbamos a ingresar a imprenta el 16 de octubre del 2019. Exactamente. Ahí era el inicio, íbamos a imprimir en China. Ya habíamos hecho un testeo con Mauricio y nos habíamos dado cuenta que imprimir en China lejos es una de las mejores alternativas por muchas razones. La principal es que con el mismo presupuesto, ¿cierto?, puedes adquirir un libro de mejor calidad, de mejor terminación y de mayor tiraje. Ese es como el juego, digamos. Y siempre tiene un costo, ¿cierto? En ese momento el costo era que se iba a demorar 3 meses. Y teníamos que enviarlo esa fecha porque si no iba a topar con el Año Nuevo Chino, por lo tanto iba a desfasarse un mes y llegaría a fines de enero. Este libro se iba a demorar 3 meses en llegar, iba a llegar a fines de diciembre, o la quincena de diciembre, qué sé yo. Y bueno, pasó el estallido, y en el estallido obviamente todo se congeló, digamos, cada día que pasaba era la incertidumbre misma. Pensábamos que, claro, el libro podía haber quedado ahí en Valparaíso, ¿cierto?, un tiempo, y después ideológicamente rechazamos China. Dijimos, bueno, si vamos a entregar, digamos, esta gincana del presupuesto final entre los auspiciadores, los que apoyaron, la editorial, el autor colocando dinero, bueno, que este dinero quede acá, pues en casa, con una imprenta, un buen imprentero, qué sé yo. Y cambiamos a Chile y cambiamos a la imprenta Salesianos, que yo creo que los que conocen de imprenta la ubican perfectamente. Por suerte lo hicimos. Exacto, porque después llegó la pandemia y justo el Año Nuevo Chino pasó todo, digamos, así que hubiera sido doble problema el quizás que ni siquiera hubiera llegado, Mauricio, o sea, así de mal. Y claro, cuando ya estábamos listos, llegó la pandemia y se congeló todo en marzo. Y cuando se congeló todo en marzo, el libro obviamente llegamos hasta el final y hoy día lo tenemos, ¿cierto? Es un libro impreso. Estábamos viendo que hay pocos lanzamientos a diferencia de otros años, ¿cierto? Que se acortó bastante el tema de la impresión.
Hablábamos también de la importancia de seguir imprimiendo, ¿cierto? Uno cree que quizás las versiones digitales ahora o el teletrabajo, la televida, hace que el libro pueda convivir perfectamente en una versión online, o en una versión ebook, qué sé yo, pero en realidad yo creo que es todo lo contrario. O sea, el libro, el lector, o en este caso cualquier persona, va a necesitar de una experiencia, y el impreso obviamente aparece con una mayor ventaja. Quizás van a aparecer estudios en donde en pandemia la gente empezó a leer más, quizás no compró más libros, pero sí pudo leer por fin esos libros que había comprado, ¿cierto?, en algún momento, y que lo había dejado para el verano y nunca fue el verano. Habría que analizar qué es lo que pasó. Lo que sí está claro es que la gente se conectó con experiencias dentro del hogar, y en ese sentido nosotros nos sentimos orgullosos de haber ido en contra de la corriente y haber impreso igual el libro, y como decía Mauricio, un libro bastante generoso, con más de 300 páginas. ¿Sí? Que nos están diciendo que aquí quedan 5 minutos y hay algunas preguntas. Ya, 5 minutos y preguntas. Vamos a ver. No sé si hay preguntas. Sí, podríamos hacer las preguntas, ¿les parece, si nos quedan 5 minutitos? Acá hay lindo trabajo de la contracultura. ¿Continuará en otra década hacia años atrás, por ejemplo, de los años 50, o hacia adelante? No, hacia adelante. Estoy trabajando en eso. Yo espero, no sé, por lo menos un par de años más, ¿no es cierto? Ir hacia adelante, ir acercándome más, ¿no es cierto? Todo un trabajo también de la contracultura en los años 80, en los años 90, y en eso estoy ahora. Así que... Buenísimo. Bueno, yo igual quería ya cerrar con esto, agradeciendo a la Cámara Chilena del Libro, a la FILSA, ¿cierto? FILSA Virtual. Ahí pueden buscar el libro a través de los libros Libélula. Está para la venta online si es que quisiesen adquirirlo. También estamos nosotros, ¿cierto? Me pueden escribir a través de la editorial Ediciones Fulgor, si es que necesitan cualquier inquietud, ¿cierto? Nosotros con Mauricio no solamente nos conecta el estudio, el cariño por los libros, sino que también la docencia. Así que además somos docentes y andamos evangelizando la disciplina. Y así que les damos un agradecimiento y quedamos muy conectados para lo que necesiten. Para los que ya tengan el libro, ojalá que lo disfruten, y para los que no, como bien dice Mauricio, esperamos que sea sociabilizado también en las bibliotecas en el momento que las vuelvan a abrir, porque también es un propósito, ¿cierto?, el poder acceder a estos libros desde distintas perspectivas, pero también desde distintas opciones. Así que muchas gracias. Gracias, Mauricio, creo que fue una muy bonita conversación. Espero que le haya servido también a los demás, así que muchas gracias. Bien, muchas gracias a todas y todos. Agradecemos a Libros Libélula por la presentación, lanzamiento del libro Todos Juntos, Iconografía de la Contracultura en Chile, 1964-1974. En nombre de la Cámara Chilena del Libro, agradecemos su presencia y le invitamos en breves minutos a la actividad presentación del libro Ética y Coronavirus.